Bien, Jan Six fue un hombre muy cercano a Rembrandt. O sea, fueron, se puede decir, en cierta medida amigos. Six era poeta y pertenecía a una sociedad de personas cultas, letradas en Ámsterdam, que componían buena parte de la clientela de Rembrandt. Desafortunadamente, Six va a emparentar con el doctor Tulp, que no tenía tanto afecto a Rembrandt, y finalmente va a terminar abandonando a su amigo de otrora. El retrato de Jan Six está considerado uno de los más grandes retratos de Rembrandt, porque cumple con una gran cantidad de condiciones excepcionales. En primer lugar, la posición. Es una posición atípica, denota el ensimismamiento propio del poeta. Al mismo tiempo, el rostro puede mostrarnos su melancolía, su condición sensible. Nos deja ver Rembrandt, que pertenece a una clase adinerada. Eso nos lo muestran su ropa, sus atavíos. Y hay una conexión magnífica entre el gesto de la cabeza y los gestos de las manos. Es un momento de oscilación en el movimiento perfecto. El gesto de quitarse el guante hace que la obra gane un dinamismo y pierda rigor. En vez de ver a un hombre tieso, parado para que le hagan un retrato, nosotros encontramos a un ser humano de carne y hueso. Casi que podríamos decir que nos podemos sentar a hablar con él. Es algo así absolutamente precioso. Rembrandt hace varios retratos de Alejandro Magno. Alejandro siempre ha sido una personalidad histórica de gran alcance. Hace también este hombre con armadura, mostrando elementos que para la época eran muy especiales. Por un lado, su manejo de luz, por el otro lado, su capacidad para recrear un tema que generaba interés en los espectadores. Y llegamos al buey desollado. Nadie se puede imaginar que un hombre que está al borde de la ruina, que ha tenido que prescindir de tantas cosas, tenga la osadía de comprar un trozo de carne tan grande y colgarlo en sus aposentos, en su taller, y quedarse observándolo día a día para hacer un registro meticuloso del proceso de descomposición. Esta obra obviamente trajo todas las quejas del vecindario, de la salud pública, pero es una obra completamente atípica y muy especial, justamente porque muestra de nuevo a ese Rembrandt que no pinta simple y llanamente por trabajo, sino que experimenta en la pintura. Y lo más importante de esta pintura, creo que la habíamos visto la vez pasada, pero no importa. Lo más importante de esta pintura es la pincelada. Usted me va a decir, ¿qué? Le digo, sí. No solo el tratamiento de luz es magistral, o sea, logra crear la profundidad, las dinámicas de lo que es tenebroso, la joven que se asoma como con esa curiosidad. Todo eso es importante, pero la pincelada que hace Rembrandt sobre este trozo de carne va a ser determinante para el desarrollo de uno de los movimientos del arte que más nos gusta,
el impresionismo. Es una pincelada que luego se va a volver a ver, porque este es un cuadro en el que lo que Rembrandt estudia es justamente la luz, cómo se ve la luz en cada uno de los lugares del trozo de carne. Bien, después hay una serie de obras de Rembrandt que nos llevan a pensar más. Explota de nuevo el tema que bien puede ser el de Susana y los viejos o el de Betsabé, la mujer bañándose en una situación que puede ser considerada muy sensual, pero no explícita. Y de nuevo, el trabajo de los fondos es algo asombroso. No todas las obras de esta etapa son exactamente iguales en la riqueza de la elaboración o, digámoslo así, en el manejo de los colores o de los materiales. Algunas son muy superiores a otras. El hecho de que Rembrandt haya recortado la paleta de color a tonos ocres y algunos rojos apagados nos deja ver la dificultad que tiene en términos económicos, pero también una determinación. ¿Por qué? Porque desde muy temprano Rembrandt usa estos colores cálidos más que los colores fríos para trabajar sus obras. Los colores cálidos tienen unos significados, incluso en términos de la fe, de la religión, de la tierra, además, son más económicos. Él no usa el rojo grana, porque el rojo grana se lo compran a los españoles de las cochinitas, de las cochinillas. Usa amarillos, ocres, juega con la acomodación de colores para lograr que aparezcan matices nuevos. Tenemos esta lección de anatomía, nada que ver con la del doctor Tull, mucho más discreta, sin grandes formatos, pero igualmente dramática. La bendición de Jacob a sus hijos, varios temas bíblicos que seguramente encuentran una mejor salida al mercado. Reconocemos en estas obras la trascendencia de un pintor como Rembrandt. No ha perdido el toque, la luz sigue siendo absolutamente impresionante y además de esto logra las texturas, especialmente esas texturas de la tela que podemos entender como si fueran terciopelo. Titus, y uno diría, pero por Dios, hombre, ¿cómo que estás pintando a Titus? Y seguramente estás pasando malas condiciones. ¿Quién va a querer comprarte este cuadro de Titus? Hoy en día cualquiera se mata por comprar el cuadro, pero en esa época era difícil. Un retrato de alguien que no es familiar, que no es una gran personalidad. Pero para Rembrandt, amar y pintar son la misma cosa. Y junto a Saskia, la persona que él más ama en el mundo es justamente Titus. En 1656 se toman varias medidas para que no se declare en bancarrota y él tiene que vender todos sus objetos valiosos. Tiene una amplia lista de objetos, todos maravillosamente mal valorados, porque Rembrandt no es como Rubens. Rubens tiene una colección de arte, pero Rubens tiene la colección de arte.
tiene obras de arte muy valiosas. Rembrandt era un hombre muy pródigo y era un hombre que muchas veces se dejaba llevar más por su entusiasmo que por la realidad de las cosas. Es decir, quería pagar a los artistas por el solo hecho del arte y no por lo que realmente valían las obras. Aquí tenemos a Moisés rompiendo las tablas, este Titus en hábito de monje. Este sí probablemente encontraría una salida. El manejo del cromatismo es extraordinario, o sea, se mueve en una paleta de color muy acortada, muy corta, muy ajustada, y lo hace de una manera muy cuidadosa y con una gran competencia, ¿no? Ya estas ventas pues resultan insuficientes y vende la casa, vende el taller y le quitan la posibilidad de tener un taller. Él no puede ser pintor en Ámsterdam, a pesar de ser el más grande de los pintores de Ámsterdam, porque para ser pintor en Ámsterdam en ese momento tiene que poder acreditar que va a responder a los clientes, que no los va a estafar, que tiene como pagar los materiales y que no va a desviar los fondos. Entonces, Enrique y Titus compran el taller y contratan a Rembrandt como pintor dentro del taller. Todavía tiene muchos clientes, muchas personas que lo buscan. Sigue teniendo la agilidad y la magistralidad únicas para trabajar temas, sobre todo temas bíblicos. Sigue enamorando con la luz y logrando un nivel de penetración en el tema profundamente humano. Em, entonces, bueno, esto yo me adelanté. eh, Hace obras, algunas muy buenas, otras que son buenas y algunas que son particularmente extraordinarias y que se salen de los límites, como esta que estamos viendo. En Holanda y en Europa hay una gran inquietud por todo lo que está llegando de la periferia. Y Rembrandt decide pintar a estos jóvenes africanos que han llegado como esclavos. Es parte de uno de sus arrebatos. Le llama la atención el tipo humano, el biotipo humano, y le atrae especialmente el grado de belleza que él alcanza a percibir en ellos a través de su diferencia. Em, y en 1661, aquí era que habíamos quedado, le dan el encargo de pintar una obra que es Claudio Civicus. Esta obra él la empieza a trabajar y desafortunadamente no gusta. No gusta, no todo el mundo entiende la forma de abordar el tema de Rembrandt. Ya hay muchos antecedentes eh, y definitivamente el encargo se cae. Solo se conserva esta parte, este fragmento. Se puede más o menos entender lo que venía, o sea, otro de estos grandes temas trabajados por Rembrandt de una manera muy especial. Y desafortunadamente, cayéndose este encargo, pues ellos se van a quedar en unas condiciones muy precarias porque cuando se pide hacer un cuadro de estos, el contratante da un tercio de adelanto, 1 o 2 tercios de adelanto para comprar los materiales, pero solo paga lo que viene a ser la ganancia del pintor cuando la obra está terminada.
Entonces, pues definitivamente no. La, digámoslo así, no la rendición de Rembrandt, pero parte de su resignación es este cuadro, el síndico del gremio de pañeros. Un cuadro muy parecido a los que les mostré al principio, de Hals, eh, de otros pintores, muy buenos, todos ellos, pero un cuadro al que le falta esa genialidad de la expresión de Rembrandt. Obviamente, cada uno está trabajado maravillosamente, las encarnaciones y todo, pero le falta ese desacomodo que es Rembrandt. Está muy pro forma, o sea, muy siguiendo las líneas, muy cumpliendo, muy cumplidor él. Luz natural, entornos perfectamente guiados, rostros perfectamente retratados. Y en medio de todo eso, pinta Rembrandt una de sus obras más grandes, una de las obras de arte más extraordinarias, un cuadro cuyo tema es justamente el hijo pródigo. ¿Qué tanto se vio reflejado Rembrandt en este cuadro? No lo sé. Pero definitivamente el elemento conmovedor estuvo muy presente. La escena es una escena de una enorme ternura. Está circunscrita en medio de un espacio donde hay muchos testigos. Esos testigos aparecen en algunos momentos, aparecen muy claramente ante nosotros. Algunos con una mirada de juicio, otros de curiosidad. Aparecen a través de una elaboración de fondo magistral, donde se ponen a prueba todas las fórmulas del tenebrismo y del claroscuro. Pero a pesar de todo ese fondo, el eje de la escena te gana por completo. Te gana sobre todo porque está concebida de una manera extraordinaria. En primer lugar, lo que nosotros vamos a ver es este hijo que se reclina sobre el pecho de su padre en una entrega dolorosa, o sea, más que perdón, está necesitando ser abrazado, ser acogido por el padre. El espacio de la narración de los pies es bellísimo, o sea, la sandalia que se cae, el pie descalzo, sucio, las ropas harapientas, ¿no? La cabeza rapada, en penitencia, porque además había sido esclavo. Y sentimos que en ese acogerse al Padre hay un descanso absoluto. Pero, a más de eso, cuando seguimos viendo, descubrimos que las manos del Padre encierran un misterio y un detalle extraordinario. Porque mientras que lo que sería su mano izquierda o derecha si estamos de frente, es una mano masculina, la mano derecha o la otra mano es una mano femenina. De esa manera, a este hijo lo acoge un padre-madre que combina las dos.
elementos, ¿no? Las dos fuerzas. Es un padre que acoge, que denota en su rostro esa empatía, esa compasión por el hijo, que no se ve como un padre que juzgue. Y la escena se convierte en una escena profundamente conmovedora, profundamente íntima. Vemos a todos los que están alrededor y sentimos que no se necesitan palabras. La luz del cuadro, además, nos muestra la trascendencia del encuentro y lo significativo que este es. Este es uno de los cuadros más hermosos que tiene Rembrandt, porque es uno de esos cuadros donde Rembrandt llega hasta el eje, el centro de la humanidad. Y ahora vamos para la otra presentación. Ya voy a cerrar esta y abrir la otra. Un minuto. A ver, ya. Bien. ¿Por qué? Aquí voy a empezar. Ok, aquí ya vamos. Listo. Ya vamos a los últimos tiempos de nuestro queridísimo Rembrandt, eh, un pintor que nunca deja de sorprender. En 1664, Rembrandt asume otro tema clásico, el tema de la joven Lucrecia, la matrona romana, esposa de Colatino, que se vio asediada y violada por, por Tarquinio, el hijo del rey Tarquinio el Soberbio, y una historia que dio lugar al fin de la monarquía romana y al inicio de la república. La historia cuenta que Colatino, que era primo de Tarquino y otros miembros de la corte de Tarquino el Soberbio, estaban en un campamento y les dio por hablar cosas interesantes a los señores. Y entre las cosas que les dio por exponer era la confiabilidad de sus esposas en una época en que la matrona romana debía ser sobre todo casta. Y muchos de ellos se reían por lo bajo y decían que si volvieran en ese momento a sus casas, probablemente encontrarían que los lechos matrimoniales podrían estar calientes con el calor de otro hombre. Pero Colatino dijo que él ponía las manos al fuego por su esposa Lucrecia, que ella era una mujer completamente casta e incapaz de entregarse a alguien distinto a él. Tarquinio, que era hijo de su padre, se le metió un gusano de maldad y salió en la noche del campamento, llegó a la casa de Colatino, tocó las puertas, obviamente los esclavos le abrieron y llamó a Lucrecia. Cuando ésta se presentó, pues asustada, no sabía qué había pasado, hizo que los esclavos salieran y quedándose a solos con ella, le dijo que o accedía a sus requerimientos lujuriosos o iba a decirle a Colatino y a toda su familia que ella lo había seducido. Lucrecia no tuvo más que ceder porque pues, no tenía otra que hacer, porque le dijo que la iba a violar y que además le iba a matar. em, y bueno, iba a difamarla. Al otro día, bueno, él se fue y al otro día Lucrecia hizo llamar a su padre Lucrecio, a su esposo Colatino, a Bruto, uno de los antecesores de Bruto, el que mata a César, y mientras ellos están presentes, ella los hace sentarse, les expone el drama de su
desgracia, saca un puñal y se mata. Esto da origen al fin de la monarquía. La Lucrecia de Rembrandt nos muestra esa agonía espiritual propia de esta joven dama que se halla próxima a dar el golpe o asestar el golpe con el que va a poner fin a su vida. El manejo del fondo es maravilloso de nuevo. El juego con el cromatismo, absolutamente genial, porque hay un punto en el que es difícil separar la figura de Lucrecia del fondo, o sea que parece que todo estuviera comprometido en una sola realidad. El manejo de los escorzos, o sea, la manera en que aparece las manos, totalmente natural, la inclinación de la cabeza y el gesto abatido, logran el efecto perfecto que Rembrandt quería, de dejarnos sentir la angustia del personaje. Por demás, el juego admirable de la luz en todas y cada uno de los lugares del cuadro, específicamente las joyas que tiene Lucrecia. Ahí ven el rostro. Lo que les decía, este pequeño desenfoque que va a ser muy especial en toda la pintura barroca porque es la manera de captar la luz. ¿Qué es lo que han descubierto los pintores barrocos y que trabaja particularmente Rembrandt? Rubens también, pero no siempre. Rubens lo hace solo en algunas obras, Rembrandt lo hace en casi todas. Es que la luz sobre nuestros cuerpos no se pone de una manera totalmente lineal, sino que si nosotros nos acercamos, vemos que hay como una forma de refracción de la luz que se logra a través de este, digamos, como desenfoque. Entonces, miren la luz en la perla, ¿no? Es una belleza. Pero no hace solo ese cuadro, el cuadro le debió ir bien porque hace una segunda versión del suicidio de Lucrecia, más dramática, si se quiere, en el sentido de la sangre, de la posición de las manos, ella estaba como tirando un cordel. A mí, bueno, es que las dos son bellísimas, realmente las dos son muy, muy, muy especiales, porque cuando uno la ve a primerazo, pues a mí esta me gusta mucho. Me encanta, pero cuando haces la aproximación te das cuenta de el grado de sensibilidad de Rembrandt para incorporar el dolor que la mujer siente, la forma como pinta la encarnación y la luz. Miren la luz en esta cadena, o sea, es una cosa hecha con un grado de percepción total. Porque son pinceladas magistralmente aplicadas para conseguir un efecto visual específico. Ahí está, esta se me vino para donde no era. Miren, en esta, los ojos llorosos, o si es la misma, si estaba bien. Miren los ojos llorosos, las lágrimas en los ojos, por Dios. Y la pintura de los labios. Genio. Uno puede ver incluso en la luz en la frente como si tuviera sudor y el abatimiento total. Pinta también La novia judía, un cuadro muy bello, muy bien logrado con todos sus elementos. Y una Juno que rompe todos los esquemas, una Juno bastante contundente. em, en el que vamos, digamos, a ver cómo Rembrandt ha ido caminando en el manejo del pincel y como es propio de su tiempo, utiliza esta pincelada botagada. Es una pincelada que se hace con un grado de agilidad que lleva
a que uno crea que los detalles están totalmente delimitados y la realidad es que es un efecto de óptica. Miren ustedes la luz, es como él hace la luz en la corona, cómo hace los detalles del cabello, cómo hace los aretes. Es una belleza, es una absoluta belleza. Y la luz efectista situada justo donde logra un impacto mayor. Bueno, este se me lo puse donde no era la presentación en el templo, porque debía estar antes. Aquí vemos igual un tema como el de la mujer adúltera y ahora vamos a hacer un recorrido muy rápido. Hay obras que ya vimos, otras que no, que tienen que ver con pintar a quien se ama. Rembrandt es quizás el pintor que más veces pinta a sus seres amados. Los otros pintores usan modelos que salen de la cotidianidad, que, bueno, que están por allí o que contratan, pero Rembrandt pinta a sus seres queridos. A quien más pinta quizás es a Sasia, después de él, ¿no? Él se pinta mucho, ya lo vimos. Y descubre cómo una persona tan conocida, tan vista, tan querida, puede verse de maneras tan distintas. Cuando Rembrandt la pinta, va dejando siempre el testimonio de en qué momento fue que él la pintó. Y él descubre cómo los ojos se iluminan según las emociones, em, y cómo entonces la fisionomía puede variar, aunque pervivan o se mantengan ciertas características. Genial. Imagínense, es cuando nosotros vemos un Rembrandt de este tipo, a ver si no digo una bestialidad, más que ver una fotografía, sentimos que vemos una persona. Y él tiene clarísimo que la empatía se logra, ¿sí? En esa relación entre los ojos y la boca. Y crea la imagen para que nos resulte empática o antipática. Siempre con la habilidad extraordinaria del manejo del detalle. A veces la imagen está ahí solo para que la contemplemos. En otras oportunidades la imagen está para relacionarse con nosotros y con lo que somos. No solo pintó a Saskia, también pintó a Henrique, una mujer que fue absolutamente buena con él, la madre de su hija. Y esa parte que se conserva es solamente un fragmento de una obra que se cree que era La noche de Tobías y Sara. Y digamos que era un tema que en ese momento se estaba trabajando. Este fue el trabajo de Peter Latzmann. Habría sido la interpretación de Rembrandt. Y nos permite ver algo. Muchos pintores barrocos, siguiendo al mismo Rubens,
Sienten la necesidad de llenar la escena con una gran cantidad de elementos. Rembrandt no. Rembrandt en ese sentido es más de la línea de Caravaggio. Él capta ese gesto, esa natural manera que tenemos los seres humanos de movernos, de mirar, de sentir, de proyectarnos. Son varias las obras en las que la modelo va a ser Enrique. Y en ellas, digamos, él va a usar en muchas de ellas como adornos las que habían sido las joyas de Saskia. Eh, Va a aprovechar la belleza de esta mujer, una mujer preciosa, para hacer con ella varias de sus obras más hermosas. Como vemos, no fueron poquitas las oportunidades en las que Rembrandt la pintó. Y al igual que con el caso de Saskia, él juega con la variación de el rostro según el momento y según el enfoque que tenga el pintor en el momento de elaborar la obra. Incluso nos puede traer hasta aquí, hasta este retrato de Flora. Yo no sé qué tenía Rembrandt contra la pobre Flora. Cuando hace estas mujeres en este tema, a veces hace unas imágenes que son muy extrañas, pero nos permite darnos cuenta de esa variación, ¿no? Esa variación que se da a nivel de la comprensión visual de el sujeto. Estas obras de Enrique tienen un beneficio muy grande y es que es un Rembrandt ya muy maduro, es un Rembrandt con camino inmenso en el arte que logra desarrollos magistrales. Al igual que Tiziano, que al final de su vida recorta su paleta de color casi que al rojo, Tiziano, dando lugar a lo que se llama eh, el impresionismo minúsculo, el pequeño impresionismo. Rembrandt juega también con un sensible recorte de la paleta de color. Henrique era mucho más joven que Rembrandt. Él juega con las edades, es capaz de promover o de mover en el tiempo la modelo para dar curso a distintos desarrollos. Esta es una belleza. Este de Venus que está en el Louvre, además por el vínculo íntimo entre el niño que debía ser su hija y Henry. Asimismo, hace maravillosas apuestas como esta, que sin lugar a dudas son un resultado de su exploración, entre otras cosas, con las imágenes del arte oriental. Y eso se ve en el trazado, en la manera en que aborda la línea y en la que casi que incluye elementos caligráficos, en la forma como construye la imagen con una simplicidad aparente que está revestida de complejidades. Bien, ahora vamos a ver diferentes obras que algunas ya las vimos, otras no, las vamos a repasar ya porque creo que no había tocado esta, que es una de mis obras favoritas de Rembrandt.
Uno dice, ¿cómo va a ser una obra favorita? Realmente, cuando uno ve esta resurrección de Lázaro, es como chocante. O sea, voy a hablar abiertamente y con mucho desparpajo. Es chocante porque Rembrandt ha pasado por encima de todos los contenidos, digámoslo así, de todos los contenidos de la belleza. Rembrandt no nos presenta una imagen de un Jesús idealizado. Hace mucho rato viene humanizándolo. No es un Jesús delgado, no es un Jesús compuesto. Es un Jesús que ingresa a la tumba de Lázaro y parece estar sorprendido él mismo del efecto de sus palabras. Ese Lázaro, levántate. La escena tiene la misma fuerza que puede llegar a tener la última cena de Leonardo. Vemos a un Pedro que se asoma, curioso, a las hermanas de Lázaro, asustadas, o sea, ellas desean que él vuelva, pero esto la supera, ¿sí? Y a un Lázaro que se levanta, casi diríamos hoy como un zombie, como un muerto en vida. Acordémonos que el Evangelio dice que Lázaro llevaba ya varios días de muerto, es decir, que olía ya el cadáver en su descomposición. Miren la cara de Jesús. Es una cara de sorpresa, tribulación, dolor. Lázaro ha muerto, es mi amigo, clamo al Padre, pero no clama al Padre así, sino hay una agitación emocional profunda. Y esa agitación está en la consonancia del rostro y de la mano. ¿Sí? Y aquí, miren, la hermana de Lázaro, presumiblemente María, que esa sorpresa, lo que está ocurriendo, pero la parte más dramática es el rostro de Lázaro. Es el rostro de un muerto que se levanta. Y acá los otros curiosos, presumiblemente los otros apóstoles, entran en el juego del tenebrismo y la luz, como en aquella escena de Judas dejando las monedas, se convierte en un elemento que participa de esa narrativa y que nos va introduciendo en ella. Y miren que en Lázaro, no solo la cara, sino el cuerpo, o sea, e- es, es muy impresionante. La resurrección de Lázaro fue un tema que Rembrandt hizo en varias oportunidades. No fue digamos, este desarrollo, quizás el primero, fue muy probablemente un punto de llegada. Los instrumentos, el carcaj, la espada, todos los elementos que eran las armas y las cosas queridas de Lázaro que están allí puestas en la tumba. Aquí vuelven a aparecer, las vemos otra vez, están expuestas, ¿no? Lo que nos muestra un conocimiento, ese conocimiento de Rembrandt de las prácticas judías para el amortajamiento de los cadáveres y demás. Aquí Jesús está de espalda en una posición más de autoridad y vemos la sorpresa, la admiración de un Lázaro que igualmente se está
volviendo a parar de la tumba, casi como un muerto viviente. Aquí vemos, ¿sí? El detalle de esta parte de el grabado. Miren la belleza. Las manos de la hermana, o sea, el detalle de los que están viendo el momento y el rostro de Lázaro, más acongojado, menos impresionante eh, que en la representación anterior. Hay muchos elementos en este grabado, el manejo de la luz, el manejo de la sombra, los desarrollos corporales de quienes están presentes en ese momento, el lenguaje de las manos como un complemento de la narración y vamos a encontrar que la luz vuelve a ser un elemento decisivo y uno casi que puede percibir una luz que viniera desde el cielo para caer sobre donde está Lázaro. Esta, digamos, es una escena donde Rembrandt se dejó guiar por todas las condiciones del barroco, más en el grabado que en el cuadro, y muestra todo ese efectismo que fue tan deseado en ese momento. Hizo una segunda versión más moderada, con menos figuras en juego, eh, y una tercera, pero ninguna de los grabados logra el impacto de el óleo, que está centrado para mí en una relación de figuras. Bueno, aquí hay otra figura que está de espaldas, casi viniéndose de espaldas para atrás, que está en la figura de Jesús, en la figura de Lázaro y en la figura de María y Marta, las hermanas de Lázaro. Es decir, que logran llevarnos hasta un punto de expresión muy elevado. Bien, hace varias escenas para la Biblia, la Virgen con un gato y la serpiente, el descendimiento de la cruz, José y la mujer de Putifar, una obra mucho más erótica o más incluso más explícita. El Jesús expulsando los mercaderes del templo, otro regreso del hijo pródigo, muy bello, pero el cuadro es superior. José contando su sueño en 1638, Cristo y los ladrones, este desnudo masculino sentado en tierra con pierna recogida, que es fantástico. O sea, como estudio de cuerpo es una cosa muy bella, este estudio de cuerpo femenino. Y Ilmis, hace también, perdón, esos ¿sí? grabados, los grabados son obras de qué tamaños. Mi amor, en estas obras no tengo la referencia. Sé que son Rembrandt, estoy Son pequeños. segurísima de que son Rembrandt. No sé, ni, por eso no está ni dónde está. Apenas se sabe la época porque no aparece nada. Pero los grabados de Rembrandt en general son de formatos muy pequeños. Sí. No, no son muy grandes. Esta mujer que llora, San Pablo en la cárcel escribiendo a la iglesia de la Odisea, es un Rembrandt joven, uno le puede sentir, quizás aquí es más sensible las distancias, ¿no? Esas distancias eh, en una imagen quizás más optimista o menos profunda que lo que va a ser la imagen del final. El, el color aquí está más, digamos, más segregado. En el final de la obra,
como en Tiziano, hay una, como, como que todo el color confluye sobre la obra, no hay esas particiones de amarillos, de verdes, sino que la luz está integrada de una manera mucho más magistral dentro de la tela. Y por aquí me salté y lo debo tener en la otra presentación porque ahora me quedé pensativa buscándola y no la encontré y ya la voy a buscar, el momento final, ¿no? El final de la vida de Rembrandt es muy doloroso, y es muy doloroso porque Rembrandt se queda solo. Antes de su muerte, ¿sí? Va, bueno, solo, no solo del todo, pues solo con la hija, pero él con la hija eh, no establece, perdón, voy a salir de aquí para poder buscar, no establece una relación como la que tiene con Titus. Él, em, aunque quiere a Enrique y valora lo que ella hace por él, que ella es extraordinariamente buena con él, o sea, ella es una persona sumamente solidaria, acepta ser juzgada ella como prostituta, em, y para no exigirle a él que se casen, y todas estas cosas. A pesar de todo esto, él como que nunca establece con ella una relación ni remotamente ve que lo hice, ni remotamente próxima a la que va a establecer con Saskia. Lo voy a trabajar aquí. Desafortunadamente para él, tanto Enrique como Titus van a morir antes que él. Él muere el 4 de octubre de 1669 a una edad eh, bastante avanzada, porque recordemos que él había nacido el 15 de julio de 1606, es decir, que tenía 63 años. Para ese momento de la historia, su edad era bastante avanzada. Y estos últimos tiempos, que fueron tiempos, no digamos de pobreza total, pero sí de limitación, de pérdida de reputación y demás, fueron duros. Enrique falleció en 1663, o sea, 6 años antes, y Titus murió el 7 de septiembre de 1668. Rembrandt pintó casi hasta el final de su vida, ya sus últimas obras son muy pocas, o sea, ya él al final hace algunos autorretratos, pinta muy poco. La muerte de Titus para él fue un cierre, el final de su alegría, de su optimismo, de sus ganas de vivir. Titus se había casado hace poco y para Rembrandt esta pérdida fue algo absolutamente difícil de abordar. Él, si acaso logra sobrevivirlo, casi que un año largo, él había dejado, Titus había dejado una niña con una hija, pero Rembrandt ya no encuentra esa alegría en la poca familia que le queda. Y bien, con esto nos despedimos del gran maestro del barroco.
Espero hayan disfrutado este viaje. Y pues ya sé que algunas de ustedes no nos pueden acompañar en el viaje siguiente por diferentes razones. Nosotros volvemos a despegar el próximo lunes con nada más y nada menos que Vermeer, un pintor holandés contemporáneo de Rembrandt, con una visión completamente distinta y autor de uno de los retratos que quizás esté considerados como uno de los retratos femeninos más bellos de toda la historia del arte, que es el de la chica de la perla. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilmis. Qué rico. Bellísima clase, muchas Buenísimo. gracias. Gracias. Nos vemos en el otro curso. Listo. Vemos. Bueno, Bueno, Feliz chao. noche para todos, Hasta luego. Que descansen. Chao. igualmente.